profe Beto Gaitán, hoy en vivo y en directo. Lo vamos a saludar al profe. Hola. Beto, ¿cómo estás? Buen Hola, día. buenos días. Buenos días. Bien, bien. Bueno, disfrutando de este fin de semana largo y aprovechando la oportunidad de salir en vivo, justamente, que Claro, es lindo. claro. Y bueno, ya se viene para usted de forma personal, se viene también una semana, arranca una semana ya con todo ahí en el instituto, ¿no? Tal cual, Bien, el día 2, ahí vamos a estar a las 9 de la mañana muy bien. arrancando el año. Bien. Bueno, ya vamos a estar hablando de ello porque vamos a estar seguramente con una cámara por allá bien tempranito. Beto, hoy argentino sin domesticar, esta parte de la historia que no se ve, que no se conoce o que pocos hablaron de ello. Hoy a un personaje que el viernes se conmemoró un año más de su natalicio. Estamos hablando del general José de San Martín, ¿no? Tal cual, el 25 de febrero se recuerda un año más del natalicio del general San Martín, ¿no? Yo siempre digo el prócer más importante o más reconocido de la historia argentina, el superhéroe dentro de los superhéroes, ¿no? El santo de la Sí, espada, el padre de la el padre de patria, la etcétera. patria, sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, pero en realidad lo que queremos siempre hacer en esta columna es humanizar a los próceres, y conocer aquellos datos que por ahí no están dentro de la historia oficial, no por ningún motivo en especial, quizás porque en el momento que se escribió no se le dio mucha importancia, Mm. pero sí, mi pregunta, la pregunta que le haría a todos los televidentes es, ¿qué sabemos del San Martín que se fue cuando tenía unos 8 o 10 años hasta los 34 años? ¿Cómo fue su vida en España, por ejemplo? Claro, Vivió gran parte de su vida en España, se formó ujú, ahí. Y ahí, claro. bueno, yo creo que no conocemos mucho de esa etapa. No, pero ahora, ¿por qué le pusiste de título al capítulo de hoy Duro de matar? ¿Por qué? Mirá, yo con ¿Por un, qué? con un mate estoy interesantísimo porque no me quiero perder nada. Con un mate te acompaño. Dale, dale, genial. Lo vamos a compartir entonces al mate. ¿Por qué? Dale. Porque hay un relato en el libro que se llama Espadas y Corazones de Daniel Balmaceda que se refiere a el San Martín allá en 1801, el teniente, en ese momento teniente José de San Martín, Mm, en España, que estaba a las órdenes del ejército del rey Carlos IV, y que, bueno, estaba desarrollándose en aquel momento en España la guerra contra Napoleón, porque, mm, bueno, si ustedes recordarán, Napoleón Bonaparte en algún momento, digamos que comparando con lo que está sucediendo en estos últimos días, es como que se convirtió en una especie de Putin Napoleón, y claro. decidió avanzar sobre varios países de Europa. Y bueno, en aquel momento quería ocupar Portugal, le pidió permiso al rey de España para transitar con su ejército por la península ibérica, por territorio español. Parece que le sobró tiempo, ya que estaba, también ocupó España. Mm, Entonces, ahí nos encontramos con este teniente de 22 años, reclutando tropas en la zona de la ciudad de Valladolid. Tenía que reclutar soldados y enviarlos a la ciudad de Salamanca. Bueno, cumple con esa tarea. Y él, como teniente, tenía la posibilidad de transitar los caminos a caballo. El resto de los reclutas lo hacían caminando, así que como tenía más tiempo, los mandó caminando a Salamanca y él se quedó una noche más en la ciudad de Valladolid. Según el historiador, parece que el amigo, jovencito, él había conocido una joven señorita mm, y bueno, decidió compartir esa noche con ella. Al mm. otro día, bueno, en torno al el regreso a la ciudad de Salamanca y en el camino va a ser asaltado por un grupo Epa. de malvivientes. Él llevaba la nómina, la paga de los soldados que estaban en Salamanca, concretamente llevaba unos 3.350 reales, que eran los sueldos de ese momento, y bueno, por eso sufre el asalto. Ujú. El joven era muy impetuoso, decide enfrentar a los tres malvivientes, va a ser herido primero en la mano cuando desenvaina el sable y luego va a recibir una estocada en el pecho. Apa. Una estocada, sí, por eso ahí viene el título de Duro de Matar. Cae mal herido
e inclusive los malvivientes creen que ya estaba muerto, lo abandonan, se llevan la nómina y lo dejan ahí en el camino. Así es que va a permanecer varias horas desangrándose hasta que el general Francisco Negrete lo encuentra en el camino y esa fue su salvación. Logran recuperarlo, va a permanecer varios meses en un convento, cuidado por una congregación de hermanas, hasta que definitivamente se recupera. O sea, y en ese Beto, momento, San Martín derramó sangre, su sangre fue derramada en algún momento, porque, viste, para nosotros San Martín fue siempre intocable, más que el apretón del caballo en San Lorenzo no nos enteramos de las dolencias, si fue herido en batalla o caso, ¿me entendés? En cosas así. Tal cual. Sin dudas, inclusive fue, digamos, si hubiese tenido éxito este grupo de malvivientes, hubiese cambiado toda la historia de América, o al menos completamente. de nuestro país. Se salva de milagro, el título es un juego de palabras, duro de matar, y bueno, una vez convaleciente le va a escribir una carta al rey explicándole todo lo que había sucedido, porque imagínate que había perdido la nómina, toda la paga de los soldados de ese momento. Le explica, parece que el rey había recibido muy buenas referencias e informes de los superiores del teniente San Martín, así que lo exonera de toda culpa y le perdona el asunto. Así que en esta parte, en este relato, dice el historiador Daniel Balmaceda que nuestro prócer, en ese momento teniente San Martín, le quedó debiendo unos dinerillos al rey de España. Este es el primero de los relatos que tenemos para destacar. La figura de San Martín allá en España, no nos olvidemos, él vivió gran parte de su vida ahí, se formó como soldado profesional, combatió a las órdenes y en lealtad al rey de España, hasta que muchos de ellos deciden regresar, cuando se da el proceso revolucionario en América, a luchar por las colonias americanas en la independencia, ¿no? Bien, por eso también cuando lo representan en el cine o en alguna serie de San Martín, lo hacen con un acento español o andaluz, ¿no? Por sus largos periodos prácticamente de su infancia hasta la madurez o ya adulto, ¿no? Donde emprende el regreso a la Argentina. Y es lógico pensar que San Martín ha tenido algún acento español, tantos años, desde muy pequeñito hasta los 34 años vivió en España, así que imagínate, hay algunos que van a Córdoba por 2 meses y cuando vuelven ya hablan como cordobeses. Van un fin de semana largo a Córdoba y vuelven y dicen, no sabe lo que encontré. Y dices, escúchame, fuiste el fin de semana a Córdoba, ya se te pegó la tonada. ¿Te imaginas viviendo casi 30 años en España, ¿no? Claro, exactamente. Y aparte creo particularmente que la historiografía tradicional no podía representar a un San Martín con acento español si es el padre de la patria que luchó justamente contra los españoles, entonces debía tener otro tipo de acento. Pero bueno, no es relevante tampoco, es lógico pensar que lo haya tenido. Y el segundo de los relatos que tenemos es ya el San Martín en América, el San Martín en Buenos Aires, y esta historia, que yo le pongo así entre comillitas, historia de amor de José y Remedios. A ver, ¿por qué entre comillas, Beto? Bueno, lo vamos a pasar a explicar. Claramente la historia de José de San Martín y Remedio se llamaba María de los Remedios Carmen Rafaela Feliciana de Escalada. Ese era el nombrecito que tenía nuestra protagonista. Un documento. Claro, el DNI va a ser bastante largo. Tal cual. Larguísimo. Bueno, es la tradición española, ¿no? Ahí se nota claramente la influencia de la tradición española en los nombres. Es lo mismo que el nombre del general Belgrano, que en varias oportunidades ya lo mencionamos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo que es una historia de amor entre comillas? A ver, por las costumbres de la época y la tradición y las pautas culturales de esa época. San Martín va a regresar siendo parte de una logia, la logia americana dirigida por Miranda, que va a traer a América a regresar muchos soldados formados de carrera a poner sus armas al servicio de la revolución y de la guerra de independencia. Así que él va a llegar en 1812 a Buenos Aires, acompañado también por el teniente coronel Carlos de Alvear, su amigo íntimo,
San Martín en ese momento también tenía ese mismo grado militar y venían a ponerse al servicio de la causa de la independencia. Ahora, en aquellos tiempos era común que un hombre como San Martín, de esa edad, 34 años recién cumplidos, los había cumplido en alta mar, regresando a Buenos Aires, ahí había festejado su cumpleaños, pero la costumbre de la época era que un hombre de esa edad ya debía estar casado, era lo correcto, era lo aconsejable. Entonces, había una costumbre en Buenos Aires, que también en varias oportunidades la mencionamos, que era la costumbre de las salonières. ¿Qué eran las salonières? Ay, no sé. Las Se me salonières tildó. Pará que se me tildó el internet, Betito. Ahí está. ¿Qué eran las salonières? Se terminó, justo se colgó ahí, ¿eh? A ver, me bien, quedé con la intriga. retomamos. Ahí va. Las salonières, las damas de las familias más importantes de Buenos Aires, abrían las puertas de sus salones para hacer las famosas tertulias. Y quizás Claro. la tertulia que más conocemos nosotros es la de Mariquita Sánchez de Thompson, donde, claro, donde se canta por primera vez el himno nacional. Bueno, esa era una costumbre de la época, ¿viste? Se visitaban, las familias tradicionales iban de rotation, así, una noche por cada casa. Salían de gira, como dicen los Tal pibes. cual, claro, Iban de cosas after. así. Puede ser también. Ahora, esos lugares, era un lugar donde se hablaba de arte, literatura, se escuchaba la música del momento, ¿viste? Claro. Los hits del momento, sobre todo si llegaba un europeo que traía todas las noticias de Europa, imagínate, se ponían al día todos. Pero también era un lugar donde las familias más importantes llevaban a sus hijas que ya estaban en edad de casarse. De merecer, claro. Tal cual. Sí, cierto. Entonces, era el momento justo. Y en aquella época, una señorita que ya tenía entre 14, 15 y 16 años, estaba en edad de casarse y debía casarse. Ah, ¿Por qué? qué chiquitita. Porque 14, era 15, la 16 años. Bien. Sí, la expectativa de vida también era Claro, otra, ¿verdad? también, sí. Y las costumbres. Entonces, ¿qué sucedía? Las llevaban a esas tertulias y ahí se fijaban cuál era el mejor partido para esa familia, Claro. donde se concertaban los matrimonios. Una fuerte tradición también española y que en algunos países en la actualidad todavía se mantiene. Ahora, la cuestión era que si una niña pasaba a los 20 años, por ejemplo, ya quedaba solterona, diríamos nosotros, claro. claro, o como se decía en aquella época, para vestir santos, es decir, o se hacía monja o Claro. confeccionaba las prendas de los santos y bueno, y ahí se Ah, consagraba. ¿de ahí viene la frase para vestir santos? Claro, No porque eso, inclusive en algunos museos están estos santos, se confeccionaba la cabeza del santo y el cuerpo era una estructura de metal, nada Claro. más. Entonces, Sí. la calidad ¿cómo es? Del bordado y la tela que utilizaban, más importante de ese santo. Y era toda una artesanía, había que dominar bien el arte. Entonces, normalmente las niñas se dedicaban a eso, aprendían a hacerle la ropita a los santos. Pero De cuando ahí vos te sale quedabas la frase para vestir santos. Mira vos. Claro, porque si vos te casabas, te dedicabas a criar a tus hijos y a ser la dueña de la familia y a estar con tu esposo. Esa era la costumbre de la época. Y si te eras solo monja o vestías santos, no había Mirá vos. vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque una de las condiciones era que una debía llegar casta y pura al matrimonio. Entonces, Claro. pasado ya los 20 años, se sospechaba que esa condición ya no estaba y entonces la oportunidad ante las jóvenes que ya venían pechando, pidiendo pista para casarse, porque era bueno, una de las condiciones, ¿no? Claro, Las y entonces pautas en una de estas tertulias, la chica esta le echó el ojo y le dijeron, mirá, tenemos a un galleguito que llegó hace poco, tiene 30 y pico de años, que también ya pinta pa' jovato. Claro. ¿Y Bueno, por eso qué no se ponen de novio? ¿Por qué generalmente no afilan? Le dijeron. Claro, que parece que ofició de hacerle el gancho, como decíamos nosotros, fue su amigo Carlos de Alvear Claro. y su esposa Camilla.
Pero ¿qué pasa? María de los Remedios ya tenía novio en esa época. ¡Epa! Claro, sí, ya tenía gente, que era Javier Dorna, que era también teniente coronel como San Martín, pero del arma de los patricios. Bueno, sucede en esta competencia, San Martín, competencia en el buen sentido de la palabra, se adelanta y le pide la mano al papá de Remedios, le pide la mano de su hija, y bueno, el padre Remedios consideraba que era, ¿viste cuando llegan a los pueblos uno que viene de afuera y enseguida Claro, conquista a las chicas del pueblo? Bueno, algo claro, estaban parecido todas sucedió locas acá. con el galleguito este, sí. El Alto, era Alto San Ah, Martín. claro. Entonces, bueno, se logra concertar el matrimonio y nuestro amigo Gervasio Dorna parte con el ejército al norte y allá se va a convertir en un héroe que va a quedar olvidado en la historia y muere en 1815 luchando en el Alto Perú. De hecho, Gervasio Dorna va a ser uno de los que le salva la vida al general Belgrano en el éxodo jujeño. Mirá, Pero mirá. quedó un poquito olvidado y fue el novio de la quien va a ser después la esposa de El San primer Martín. novio. Estamos, Ah, claro, estamos como viejas chusmas contando todo tremendo. los Estás túmulos. hecho un Luis Ventura o un Polino de la historia en este momento, Claro. Beto. Bueno, sí, Ya bueno, tengo por eso acá, buscamos chicos. explicamos el lado B de la historia, la parte humana. Claro, muy Las bien. pautas culturales de la época decía que bueno, una niña de esa edad ya debía casarse, se logra concertar el matrimonio, la que no estaba contenta ¿Quién? La para suegra. nada, exactamente. No No, lo quería ni ver a San Martín porque mira. consideraba que no era de una familia tradicional e importante de abolengo, lo llamaba el sote de una manera despectiva ¿Cómo lo porque llamaba? Porque se cortó. el soldadote, El el sol, soldadote. sí, que era una manera Claro, despectiva de decir, bueno, el único mérito que tiene es ser soldado, nada más, claro, pero otra claro, de una soldadete o un familia, soldadote. Le digo, pero espere claro, que yo voy a ser padre de la patria, le dijo. Y no le creían. Usted, suegra, me trata así, yo voy a ser el padre de la patria. No podés ser padre, claro. y digo, va a ser padre de la patria. Y ahí fue cuando peló el sable, ¿no sabés? Ahí El está la desparramo que cuestión. se La armó. cuestión es que San Martín tampoco la quería mucho a su suegra. De Y hecho, sí, cuando se casan, no le invitó. enojado él le devuelve. No, Cuando se no casaron no le tanto, porque invitó. ya te voy a explicar cómo era la pero le devolvió todo el ajuar que le había hecho la suegra, se lo Ah, devolvió completo, está muy bien. porque él no quería. Acá el que va a mantener la casa voy a ser Soy yo, yo. es literal, y no necesitamos nada de tu familia. Le voy a demostrar que yo estoy en condiciones. Y así es como empezó la pelea, que después más adelante voy a contar que termina muy mal también, esta relación con su suegra. Ah, con la Eh, suegra. sí, sí, termina muy mal. Hasta San Entonces, Martín tuvo problemas con la suegra. literal, es así, Mirá lo es que dice así. que San Martín le había puesto de apodo la neblina, porque dice que cuando se iba era un día hermoso. Este, eso lo agrego yo, Claro. no lo dice en ningún libro. No, porque si No no van está, a no poner en está. boca De San del Martín, profe. algo que, Sí, sí. claro. Bueno, ¿cómo fue el casamiento? En ¿Cómo aquella fue? época no había registro civil primero, entonces se Sí, firmaban actas matrimoniales parroquiales. ¿eh? Entonces iban los contras a la parroquia, se casaron en la Catedral de Buenos Aires, los padrinos y testigos van a ser justamente su amigo Carlos de Alvear y su esposa. A la ceremonia y una semana después tenían que venir los contrayentes y asistir a misa y ahí comulgaban. Entonces de esa manera quedaba oficialmente claro, consagrado el matrimonio. La luna duró muy poquito, fue en San porque San Martín tenía toda una tarea por delante, que ya claro. conocemos cuál es, ¿no? Ahí Sí, viene todo el combate de San Lorenzo, el ejército de los Andes, sí. Plumerillo, etcétera, etcétera, que hemos hablado muchas veces. Tenía toda esa tarea. Así que la luna de miel dura muy poquito. El parte, acá se hace presente algo que es muy común en toda en esa época, ¿viste? Contraían matrimonios, pero no, la convivencia prácticamente era inexistente. Claro, Y ni que hablar con este hombre que tenía una tarea descomunal por delante, ¿no? Que sí, era justamente dirigir la guerra de independencia y después liberar 3 naciones. Así que más o menos de todo el tiempo que ellos tuvieron, 11 años casados,
Los historiadores cuentan todo el tiempo que él estuvo fuera de casa, más o menos 6 años y 2 meses no estuvo en la casa, se fue pronto y después volvió. Entonces, no se veían prácticamente. De hecho, cuando él hace base en Mendoza, durante su vida, Remedios Escalada lo va a visitar en 3 oportunidades. En una de esas, en 1815, van a concebir a su hija y van a nacer ahí en Mendoza en 1816. Pero no tenían una relación así como podemos interpretar nosotros y que haya nacido, quizás decir el respeto, el compañerismo, pero el amor tipo novela turca o novela mexicana, no existió prácticamente. De hecho, toda la correspondencia que se giraban entre ellos era de un tono y una característica no tan romántica, si se quiere. Era muy protocolar, Sí, con respeto. Y también tuvieron sus hermosas peleas. Por ejemplo, la última es aquella donde, como todo matrimonio, ¿verdad? Ella, el último viaje que hace a Mendoza, lo hace con las intenciones de quedarse a vivir ahí con él. Ella ya tenía tuberculosis, una enfermedad que no tenía en cuenta ni edad. Sí, era tuberculosa, una enfermedad que no respetaba ni edad, ni condición social, ni nada más en esa época. Una enfermedad terrible. Entonces, San Martín no le permite, no por la tuberculosis, no entiéndaseme bien, no le permite quedarse a vivir con ella porque él estaba en otra tarea, tenían a su hija y trata de convencerla para que regrese a Buenos Aires. Ella no quería, se enojó, así que San Martín le pidió a uno de sus oficiales, que era tío de Remedios, para que la convenza. Convéncela que quiero que se vaya. Básicamente fue eso. Parece que doña Remedios se convenció, entre comillas, se enojó mucho, y ahí se da esa famosa anécdota donde Remedios Escalada va a regresar a Buenos Aires y detrás de su hija llevaba una mula con un féretro. Porque fue una forma, si bien estaba enferma, no estaba muy comprometida todavía su salud, pero era una forma de decirle a San Martín: está bien, me voy, pero si me pasa algo en el camino es culpa tuya. Más o menos fue por eso. Ya en 1823, Remedios Escalada estaba mal, muy mal, en agonía. La familia de Remedios Escalada le pide a San Martín que regrese a Buenos Aires. San Martín, por diversos motivos, hay historiadores que lo explican de una manera, otros de otra, y no vamos a entrar en ese tema de amarillismo, que es un listado de supuestas amantes que tuvo e hijos que tuvo San Martín, pero no nos interesa a nosotros hablar de eso ahora. Pero la cuestión es que por diversos motivos, inclusive motivos políticos, San Martín no regresa porque estaba enemistado con Rivadavia, y que aparentemente Rivadavia, el del famoso sillón, ¿se acuerdan? Sí, el de las hojas. También, y el de los cuadernos. Lo estaba esperando para castigarlo porque San Martín no se había prestado para luchar en las luchas internas que ya se estaban dando en lo que era nuestro territorio. Así que Remedios regresa, agonía, fallece en agosto de 1823, San Martín regresa en noviembre de 1823 a Buenos Aires, y ahí es la parte que yo te digo que termina muy mal la historia con su familia, con la familia de su esposa. ¿Por qué? Porque San Martín decide abandonar, como sabemos, abandona América y se va para Europa al exilio. Con él se lleva a su hija, era su hija, pero la madre, la suegra, le pedía por favor que la deje vivir con ella. Había perdido a su hija, quería criar a su nieta, y él estaba con otras tareas. Aún así, por esta también enemistad que había, incluso da un conflicto muy serio entre estas dos familias, y San Martín decide llevarse a su hija directamente a Europa. Ese es el momento donde San Martín confecciona esa famosa placa, que cuando vos entras al cementerio de Recoleta rápidamente la vas a encontrar, donde dice: aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga, fíjate el término, esposa y amiga del general San Martín. Bueno, fue la primer tumba yo creo, ¿no? De Recoleta. Una de las primeras tumbas del cementerio de Recoleta. Exactamente. Y yo estuve en una iglesia donde está la bandera de los Andes, están los restos también de Merceditas. Ahí, en Mendoza. Están. Che, Beto, claro, se nos fue el tiempo. Se nos fue recontra el tiempo porque tenemos otras actividades, otras notas ahí pautadas. Seguimos el lunes con otra historia de Argentinos sin domesticar. ¿Te parece?
Nos Gracias. vemos el lunes. Chao. Gracias, muy linda lo de hoy. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí estaba, Argentinos sin domesticar, con la historia del general Jean Martín y tantas cosas que ya se llevaba mal con la suegra. Muy bien. Es lo que le había quedado al tipo, ¿viste? San Martín se llevaba mal con la suegra. Bueno, Bueno, ahí estamos. volvió. Ahí estoy volviendo. Me de está a pidiendo poquito. el número de la Poppy, che, Ahí porque está. necesitan. Se lo pasé, pero es 44 65 17 para aquellos que están por ahí. Acá estoy. Hola, ¿Cómo les Morales. va? Ya me Bien. meto. en la 44 imagen. 65 17. 44 65 Sí. 17. Perfecto. Ya nos vamos al próximo contacto. Bueno, hoy la excepción, porque estamos en el feriadito, así que nos tomamos unos permitidos más para charlar de distintos temas. Yo te digo, toda la gente que está anotada para participar por la docena de churro y de donas: Néstor Góngora, Nancy Molina, Romy Acosta, Sonia Gudiño, Betiana Farías, Marcela Gerbaudo, también está Juan Bonino, Marcela Gerbaudo, Leonardo Olivera, Mónica Gaido. Toda esta gente nos está escribiendo en redes sociales. No sabe, Hernán, cómo ya mandarnos tantos mensajes de la gente que nos escribe el canal. Gracias, Maribel Ana. Acosta, Betiana Bufa, Carolina Faría, y así. Esto es solamente Facebook. Me agradezco mucho a uno que me escribió, Germán. Te prometo hacer una vaquita para comprarte un termo nuevo. Así que bueno, muchísimas gracias. Da lástima, con el termo es un cara dura. Después le dicen a la Morales que jetea, después están todos agradecidos que comen gracias a la Morales, que cambian las cosas gracias a la Morales. Bueno, Laura Nasi también, Cintia López, muchísimas gracias. Los quiero nombrar porque si no pareciera que nosotros no le prestamos atención para nada. Estamos pendientes de las redes y de la gente que nos escribe. Por ejemplo, el tema de Abel Pinto nos están pidiendo. Mónica Coletti, que está viendo el programa, manda saludos a sus nietos, hijos y está viendo todos Abel ahora, arriba. ¿no? Anotanos para los churros y donas, Sofía. A Leo, a Nico, a Laura, a todos. A todos. Anota, Todos juegan en un ratito. Vamos a regalar, vamos a hacer el sorteo. Así que no se vayan, quédense hasta el final, porque el otro día no se quedaron hasta el final, no escucharon los ganadores y dicen, ay, ¿cómo puedo hacer para retirar la entrada? Por favor, que no se vayan, porque al final del programa damos los ganadores y ahí es donde tienen que ir a buscar o